Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Este es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Andamio. Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estamos justamente con esta música de Joe Crepúsculo, Fito Masito y Camilo Lara. Nos va a hablar más de esto Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Hola, Caro, querido auditorio. Así es, el día de hoy, el sexto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, vamos a poder escuchar en el Foro Phil a Joe Crepúsculo, que estamos escuchando en este momento, que es un maestro del jolgorio musical que mezcla guitarras, acústicas y ritmos tecnopop con canciones que invitan al bailongo. Y como lo menciona Caro, se va a presentar junto a Tomasito y el mexicano Camilo Lara. Y bueno, ¿qué les parece si con esto iniciamos? Y los invitamos a que nos busquen y nos sigan a través de nuestras redes sociodigitales, que son Facebook, X e Instagram. Nos pueden encontrar como @elandamiomx. YouTube, programa El Andamio Imer. el sitio noticias.imer.mx/El Andamio. y tenemos el WhatsApp 55 66 31 24 27. El Andamio. Presente en el mayor intercambio cultural. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024. España, invitado de honor. Camino de ida y vuelta. Muy bien, José. El Andamio. Cultura en construcción. Muchas gracias a usted que está ahí escuchándonos a través de Horizonte Jazz por el 107.9 de frecuencia modulada y también a los que nos escuchan por Radio México Internacional. La verdad es que esta feria ha sido un desfile de grandes plumas, de grandes escritores, de nuevos escritores para nosotros. Hay autores de Polonia, de Ucrania, de Grecia, de España, obviamente el país invitado de honor, pero creo que Juan Pablo Villalobos es un autor que funde tanto a México, porque él es originario de Lagos de Moreno, y España, porque ahí vive y ahí radica desde hace mucho tiempo. Y hablamos con él sobre este libro, El Paraíso anda atrás de nosotros, donde habla sobre estas dificultades que ha enfrentado entre estar allá y acá, no ser ni de aquí ni de allá. Escuchamos la siguiente entrevista. Muchas gracias a Juan Pablo Villalobos, quien viene a esta Feria Internacional del Libro a presentar su libro El pasado anda atrás de nosotros. Maestro, ¿qué tanto se está reconciliando con lo que dejó y qué tanto está aceptando lo que tiene hoy? Justamente hablando de este transitar de su personaje Juan Pablo, que va de Lagos de Moreno a España. Yo creo que no hay respuestas definitivas, es decir, ¿no? Hay diferentes etapas en la vida y uno se va relacionando con su pasado y con el nuevo pasado que se va construyendo, porque estamos fabricando pasado en cada momento de manera distinta, ¿no? Uno se puede reconciliar con algunas cosas temporalmente también, porque luego cambia, dependiendo de las circunstancias que tengas en cada momento. Y de hecho a veces suceden cosas dramáticas, como que ciertas decisiones con las que estabas muy contento, resulta que más adelante se prueban equivocadas, entonces eso hace que reescribas todo tu pasado, ¿no? Pero a veces hay reescrituras muy radicales, ¿no? Como que de pronto donde había un personaje que era un protagonista cómplice, amigo, pareja, lo que sea, se vuelve el villano de la historia, ¿no? Entonces el pasado no está estático, que eso es lo interesante desde el punto de vista literario. El pasado se está renovando todo el tiempo, el pasado se está reescribiendo todo el tiempo, incluso desde el punto de vista político, ¿no? Que hay también ciertos movimientos muy inquietantes de revisionismo, como se le llama, ¿no? Histórico, donde vemos que hay una manipulación de la memoria que puede suceder en el ámbito colectivo, ¿no? A nivel social, o puede suceder en las familias, ¿no? También, ¿quién controla la memoria familiar? ¿Quién manipula los afectos de la familia? ¿No? El presente es como la suma de todos esos pasados y somos el efecto de todo eso que ha sucedido en el pasado, lo cual no quiere decir que no seamos
libres y que no seamos capaces de traicionar ese pasado en cualquier momento e ir hacia otro lugar, ¿no? Yo no soy una persona determinista, no creo en el destino y me parece que aunque parece que estamos muy condicionados por lo que hemos vivido, por ejemplo, freudianamente por la infancia que tuvimos, también creo que eso no lo es todo, ¿no? Y que vivimos en el presente y que tenemos el poder de cambiar nuestra historia en cualquier momento, para bien y para mal, ¿eh? Maestro, ¿está dejando a un lado ya Lagos de Moreno con este personaje? Digamos que sí es un cierre de una manera de entender la escritura respecto de mi propia historia, ¿no? Me parece que con este libro termino un ciclo en el que reflexionaba sobre lo que supone haber emigrado, ¿no? No voy a pedir a nadie que me crea, es la novela de irse, Peluquería y Letras es la novela de quedarse fuera, Barcelona en este caso, y El pasado anda atrás de nosotros es la novela de volver a casa. Entonces ahí hay algo como redondo en esa exploración de qué me ha pasado a mí, de todos los problemas que han surgido a partir de los conflictos, los miedos, las inseguridades que han surgido a partir de todo ese proceso de desdibujamiento de la identidad, de todo lo que supone el desarraigo, la distancia, respecto por una parte de mi cultura, de mi manera de hablar, de mi manera de leer, y por otra parte de mis relaciones personales, familiares, afectivas, que creo que ahora se completan. Y para mí sí hay algo que se termina con esta novela, que es el uso de mi nombre como personaje protagonista. De momento sí. No hay nada definitivo, acaba de decir que no creo. Sí, o sea, creo que ahora la ficción, o sea, quiero hacer una vuelta. Todas mis novelas son ficción, es decir, yo no escribo autobiografía, pero sí que es verdad que están muy marcadas por el hecho de utilizar circunstancias biográficas, ¿no? Mi nombre, un mexicano que vive en Barcelona, de Lagos de Moreno, una familia muy parecida a la mía. Todo eso hace que mi escritura se quede en un territorio medio ambiguo entre lo autobiográfico y la ficción. Y ahora quiero volver a la ficción como la practiqué en Fiesta en la Madriguera, Te vendo un perro, una ficción realmente alejada, entre comillas, porque es difícil también alejarse de uno mismo, pero al menos del ejercicio de lo autoficcional. El pasado cree que está detrás de nosotros, como justamente le pasa a Juan Pablo, que retoma lo que tiene, que no mira tanto atrás. Tiene varios sentidos, ¿no? O sea, por uno pareciera lo más obvio como que el pasado nos persigue, ¿no? Y eso querría decir como que las cosas que hicimos están abiertas todavía y van a venir a cazarnos, a atraparnos y a que nos hagamos responsables, ¿no? De lo que hicimos antes. Por otra parte, también hay como esta cosa de que conforme te vas haciendo más viejo, que en mi caso ya tengo 51 años, como que hay ahí un pasado cada vez más grande. Es como si fuera un rollo de papel que tú vas tirando y vas caminando, pues cada vez tiene más kilómetros, cada vez es más largo, y uno mira para atrás y ya no ve la punta, ¿no? Entonces ahí también hay como no una escritura nostálgica, pero quizás sí melancólica. También una escritura que quizás encierra cierta tristeza respecto de los mundos que han desaparecido, ¿no? El mundo de la infancia, el mundo del momento en el que los padres eran personas autosuficientes y que cuidaban de ti, y ahora resulta que son dependientes, ¿no? y tú tienes que cuidarles, ¿no? Que es también muy duro esa parte, ¿no? Esa parte de pronto ver que se ha girado el mundo y los hijos cuidan a los padres. ¿El enojo está presente? Sí, es una novela también que tiene bastante, como dicen en España, bastante mala leche, ¿no? O sea, tiene bastante mala onda, pues. Creo que toda la trama que tiene que ver con ese personaje Berardo tan desagradable, ese bully, ¿no? Que tuvo Juan Pablo en la infancia. Ahí hay como una especie de tono de revancha, de venganza. También respecto de lo que está pasando en Lagos de Moreno, con la violencia, con la inseguridad, hay cierta actitud del narrador y de los personajes de miedo y por lo tanto también de paranoia, como que en cualquier momento va a ocurrir algo terrible, ¿no? Y eso hace que la novela sí que sea menos naif, menos simpática y en ciertos momentos se vuelva, digamos, no sé si violenta, pero sí se vuelve opresiva, ¿no? Se vuelve como estresante, como que al personaje le van pasando más y más problemas y más problemas y más problemas y no sabe cómo solucionarlos y empieza a dar como angustia. Es una novela angustiosa, ¿no? Y además sí que sale un poco de lo que se ha hecho, o sea, seguir con el mismo personaje, pero con un humor totalmente diferente.
Sí, yo creo que tiene aquí un humor distinto, más negro quizás, menos fácil, menos digerible, porque lo que prevalece no es el chiste, no prevalece el tono cómico, lo que prevalece es más el tono angustioso. Maestro, ¿y qué pasa con el compromiso entonces del escritor? Esto tiene que ver mucho con qué pienso de la literatura, de la lectura, de la escritura en cada momento, ¿no? Es decir, es algo que está en constante evolución, en constante cambio. O sea, yo no tengo ideas fijas casi que de nada, y no tengo miedo a que esas ideas van cambiando. O sea, la manera en que yo concebía la escritura cuando estaba escribiendo Fiesta en la Madriguera hace casi 20 años, no tiene nada que ver con lo que pienso hoy. Entonces, no es algo como que yo piense, ahora hay que hacer algo diferente. No, es que soy alguien diferente. Entonces, lo que hago puede ser diferente porque yo he cambiado. No es artificial en el sentido de plantearme como proyecto, entre comillas, escribir algo como nunca lo he escrito. No, es que como voy cambiando yo mismo y van cambiando mis ideas respecto de la literatura, pues entonces lo normal es que escriba distinto. Habla de que el escritor ha cambiado, pero la sociedad sigue estática, se le mira igual, o es más violenta, es más deshumanizada. No lo sé, es un juicio que es difícil determinar si realmente estamos peor. Seguramente en ciertos aspectos sí, pero a mí no me toca juzgarlo. Los escritores no juzgamos, es un error juzgar. Y no solo no juzgamos la realidad, no deberemos de juzgar ni a los personajes. O sea, los escritores lo que tenemos que hacer es narrar, y narrar no es juzgar. Narrar es poner en escena, narrar es explorar, narrar es buscar nuevas preguntas, no respuestas. Las respuestas son juicios. Y nosotros lo que hacemos son buscar otra manera de preguntar las cosas, por ejemplo. Lo que sucede es que a veces se confunde el lugar o el papel del escritor como opinador o como intelectual. Que esto es una tradición muy mexicana, ¿no? Venimos de esta idea de que un creador, sobre todo los escritores, tienen que posicionarse casi sobre cualquier cosa que esté sucediendo en la realidad política, por ejemplo. Firman desplegados, quieren la solución, ¿no? Y van hablando sobre todos los temas de la actualidad, ¿no? Y hay un como lugar privilegiado allí de la opinión del intelectual, ¿no? La idea del intelectual. Pero creo que eso puede suceder con escritores que, más allá de su actividad con la ficción, tienen otro tipo de actividad, la periodística, o son opinadores, participan en programas de televisión, o tienen cargos públicos a veces, responsabilidades públicas. Eso es una cosa. Otra es el ejercicio de la escritura, donde creo que no puede estar esto, porque entonces todos esos juicios se vuelven prejuicios en realidad, y la escritura se vuelve muy previsible, como muy de yo defiendo estas ideas y defiendo estas cosas, y por lo tanto la manera en que escribo tiene que ver con defender eso. Eso no es la literatura, desde mi punto de vista. También extrañamos nosotros la opinión de los escritores e intelectuales, ¿no? Es una conversación, creo que con muchas aristas, ¿no? Es decir, para comenzar por preguntarse sobre la efectividad de ciertas estrategias, o de creer que un desplegado, una columna, un cierto tipo de manifestación respecto de algo que está sucediendo, si eso realmente tiene un impacto, ¿no? sobre la realidad. Y bueno, no sé, es un tema muy amplio, muy amplio. Yo creo que yo no soy muy pesimista, no soy muy apocalíptico, no me gusta. O sea, creo que todos estos discursos catastrofistas me resultan profundamente reaccionarios. O sea, tienen esta idea de como si antes las cosas hubieran estado bien, nunca estuvieron bien. Tampoco estoy diciendo que están bien ahora, pero es mentira que antes era peor. Siempre ha sido mejor el momento en el que estamos que el previo. Es decir, habrá otras cosas malas, por supuesto, muchísimas, por supuesto, pero que nadie me venga a decir que en los años 80 éramos más libres, o en los 90, como ahora hay gente diciendo éramos más libres. Eras más libre, eras más prejuicioso, eras un racista, un misógino, un homofóbico, y tú crees que eso es la libertad, que podías decir cualquier pendejada y que nadie te acusara de nada. Eso no es libertad. Ahora, claro, entiendo que el arte y la escritura son espacios de libertad, por supuesto, y que la ficción está para eso. En la ficción es en donde nos permitimos la transgresión, y en la ficción incluso nos permitimos el ejercicio de la perversidad, del lado oscuro, pero eso es una cosa, y otra cosa es la realidad, ¿no? Bueno, y finalmente todo esto lo viene platicando y lo viene escribiendo en este libro. El pasado anda detrás de nosotros. Sí, yo creo que hay algo que tiene que ver
sí por el paso del tiempo y con cómo han ido cambiando las circunstancias en México y en particular en Lagos de Moreno, ¿no? Y allí sí que este tono opresivo que tiene la novela me preocupa más, por ejemplo a mí, que estas nostalgias por supuestas épocas mejores, ¿no? Creo que sí había un clima menos opresivo antes, en el caso de Lagos de Moreno en particular, que el que hay ahora, y eso tendríamos que estar muy preocupados, creo yo, con lo que está sucediendo en muchas zonas del país respecto de eso, ¿no? La gente vive con miedo, ¿no? Y por ahí sí creo que el Estado está fallando, eso es un hecho. Muchísimas gracias, maestro Juan Pablo Villalobos, muchísimas gracias por este libro y muchas gracias por esta conversación. Le mandamos un gran, gran abrazo. El andamio. Cultura y construcción. Bueno, continuamos con la información ahora y comentarles que finalmente estamos en esta feria con España como país invitado de honor, con este camino de ida y vuelta. Todos los días hay conversatorios con escritores españoles que nos dan un panorama de lo que está pasando con la literatura, y en el marco también de esto se firman convenios, y uno de esos fue el que se llevó a cabo el día de ayer, en donde escritores españoles y autoridades de la Universidad de Guadalajara junto con el Instituto Cervantes, bueno, lo que buscan es que los jóvenes lean más de lo que estamos acostumbrados, pero también decían, en verdad leen más de lo que creemos, por eso es necesario acercarle a los libros. Así lo destacó el traductor y poeta Antonio Rivas, autor de 7 poemarios, 3 libros de viaje y ensayos. De ahí la importancia de crear proyectos y promover para potencializar a los posibles lectores. Eso tiene mucho que ver con lo que hacemos con nuestra juventud. La principal preocupación de cualquier sociedad debería ser esta, es decir, debería ser dar a las generaciones que vienen armas para enfrentarse a los desafíos que son impredecibles para nosotros. Es decir, nosotros no les podemos ayudar a saber con lo que se van a encontrar, pero una de las armas que necesitan es la de la lectura, porque yo no me creo esto que dice la gente, los jóvenes no leen. Los jóvenes nunca han leído tanto, nunca han leído tanto. Y la dimensión que tiene esto es absurda. Yo hablando con escritores de la delegación española que están aquí, todos me dicen que la experiencia para ellos más gratificante en Guadalajara es cuando les encargan a ir a hablar a una escuela. Las instituciones académicas con intercambios y programas que estimulen el contacto con los creadores ayudarán a crear mejores sociedades. Hay una conexión enorme entre la labor de todos los agentes culturales que van, y no hay separación, y se debe hacer desde el espacio de la enseñanza al espacio de la industria editorial, al espacio de la gente que escribe y a lo que representa una institución, porque una feria del libro es una institución que es a la vez educativa, cultural, comercial, industrial, y todo esto está conectado. La Universidad de Guadalajara y el Instituto Cervantes, así como diversos espacios educativos, crearon nuevos foros que fortalezcan el mundo editorial. Así lo dijo María José Gálvez, directora general del libro y del cómic y de la lectura del Ministerio de Cultura Español. Participamos en programas propios de la FIL con autores de literatura infantil, de literatura juvenil, tanto en Ecos de la FIL como en 1000 Jóvenes con. Hemos organizado mesas con autoras que, como habéis visto, hemos tenido que contratar hasta seguridad de la cantidad de lectoras y lectores que tienen. Participamos en Filcomi con autoras como Ana Peñas, como Nadia Jafir, en Filustra, y también en los programas de mediación de lectura, por ejemplo, con una experta como Ana Garralón, precisamente porque tenemos que aprender, y aquí volvemos a lo que decía Antonio, de la educación. Es decir, en ese camino de ida y vuelta, también en la programación, tanto de la propia feria como de la participación de la delegación española, hemos prestado una especial atención a los jóvenes. Esta misma mañana, hablando con un editor español de literatura infantil, me decía, los editores de adultos se creen que los lectores vienen hechos. Dice, no, los lectores empezamos a hacerlos nosotros con la literatura infantil y juvenil. De ahí la importancia de la educación y este esfuerzo en este sector, en este camino de ida y vuelta. El andamio. Cultura y construcción.
Y bueno, pues seguimos con más información aquí. Julián Vázquez nos dejó esta nota que habla de la magia de Macondo que llega al streaming por primera vez. Imagínese usted, 100 años de soledad adaptado al formato audiovisual. Sus guionistas revelaron los desafíos de llevar esta gran obra de Márquez a una serie, sobre todo con todas estas condiciones que el novel estaba y nos muestra a través de estos textos y acercando su legado a las nuevas generaciones. El estreno va a ser el 11 de diciembre, pero si quieren ustedes más, escuchen esta nota maravillosa. Desde su publicación en 1967, 100 años de soledad se convirtió en un pilar de la cultura latinoamericana. Este libro ha inspirado historias, fue adaptado al teatro japonés e incluso en 2006 los habitantes de Aracataca, Colombia, intentaron cambiar el nombre de su municipio a Macondo. Sin embargo, nunca había sido llevado al formato audiovisual hasta ahora. A una semana del estreno de la primera parte de su serie, desde la FIL, sus guionistas, Natalia Santa y Camila Brujes, hablaron sobre los retos de llevar esta historia a la televisión. Camila Brujes confesó que intentó leer el libro en su juventud más de 3 veces, hasta que encontró el momento adecuado para hacerlo. Realmente nuestra intención siempre fue hacer una adaptación muy fiel y siempre que nos encontrábamos carentes de respuestas o en algún lugar en el que no sabíamos hacia dónde tomar, era casi como si el libro te llamara, ¿no? No tanto como una metodología juiciosa de vamos, sino que el libro te llamaba a tomarlo otra vez y en sus páginas siempre estaba la respuesta. Entonces lo hemos leído, no sé, cientos de veces, no sé. El principal reto, señaló Natalia Santa, fue decidir por qué contar la historia a través de una serie. 100 años de soledad sigue siendo muy vigente en su análisis sobre la sociedad colombiana y latinoamericana, sobre la violencia endémica de un país como Colombia, sobre cómo estamos condenados a repetir una y otra vez la misma violencia. Que de esa infinidad de elementos que tiene una obra tan rica y tan compleja como 100 años de soledad, se toman para construir esta serie, pues lo que nosotros consideramos que era transversal, qué personajes son los que van a transmitir eso, cuáles de estos momentos de la historia ya en términos de trama son los que pueden darnos ese camino que queremos contar. Muchos años después, Gabriel García Márquez estableció 3 condiciones para cualquier adaptación audiovisual de esta obra: que fuera en español, con actores colombianos y que durara lo necesario. Y según las guionistas, estas peticiones se cumplieron. No obstante, hubo ajustes, como la eliminación de algunas escenas y una narrativa adaptada a un formato más lineal. ¿Y cómo hacemos para mostrar eso que está en el libro en 300 páginas desperdigado? Porque García Márquez en 100 años de soledad no tiene una temporalidad lineal. ¿Cómo hacemos para convertir en un arco lineal cualquier espectador que haya o no haya leído el libro pueda entender, pueda relacionarse con ese personaje y entender lo que está detrás de esa transformación? Daniel Martínez, director de proyectos especiales de la Fundación Gabriel García Márquez, aseguró que esta adaptación permitirá que nuevos públicos descubran el libro y que el legado del premio Nobel permanezca vigente por décadas. Entonces creo que esta serie lo que va a contribuir es a que mucha gente, por una parte, vaya a leer el libro previamente, como con esa prisa de querer entender mejor la serie y observarla. Muchos de ellos con ojo crítico, porque también es muy curioso, ¿no? Todo el mundo se vuelve como crítico de series, entonces es como, no, en la página 3 no decía exactamente eso, lo cual además me parece una celebración porque genera como afecto por la obra. Pero por otro lado, mucha gente le va a dar unos códigos para entenderlo de una manera. Simple hecho de que sea lineal sí que simplifica la comprensión. La primera parte de la serie de 100 años de soledad se transmitirá vía streaming a partir del 11 de noviembre. Para Imer Noticias, Julián Vázquez. En que su padre lo llevó a conocer el hielo. El andamio. Cultura y construcción. Yo soy la emperatriz de la mentira que se levanta del césped y asciende en el aire para reventar como una burbuja de aire. El césped es el jardín de Löcken y la burbuja son todas las ilusiones que me hice de ti y de México. Continuamos con el andamio y seguimos hablando de muchos libros y en diferentes formatos, porque entre las novedades literarias más esperadas de esta edición de la FIL Guadalajara destacó la presentación del audiolibro Noticias del Imperio. Esta obra monumental que dura 41 horas ya está disponible en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica. El audiolibro incluye 2 fragmentos narrados por su propio autor
escritor Fernando del Paso, quien falleció en 2018, mientras que el resto de la narración corre a cargo de Teodoro Mahler, locutor y amigo cercano del escritor. Bueno, Fernando fue uno de mis más grandes amigos y sí hay un elemento emocional muy fuerte porque de alguna manera me lo puedo imaginar a Fernando diciéndome algunas palabras o algunos consejos en cuanto a cómo leer su propia obra. O sea que está presente, Fernando está presente. Noticias del Imperio, publicado originalmente en 1987, es la tercera novela de Fernando del Paso. En ella se explora el segundo imperio mexicano, retratando a figuras históricas clave de ese momento como Maximiliano de Habsburgo y su esposa, Carlota de Bélgica, a través de una narrativa intensa y poética. La adaptación al formato audiolibro fue realizada por la productora audiovisual Pedro y el Lobo. Estefanía Rosas, miembro del equipo, y Santiago Parra, director del proyecto, destacaron los retos y las particularidades de esta nueva versión que la diferencian del libro físico. El trabajo de producción tomó alrededor de 2 meses. Hacer un audiolibro lleva la obra a otro nivel. Cuando le llevas a la voz tiene otra textura, alcanza otras dimensiones. El estar analizando una obra tan a fondo, ahora sí, palabras por palabras, te da un entendimiento muy distinto. Todo el tiempo se trata de estar consciente de qué se está diciendo y cómo se está diciendo. Tener tan cerca a Fernando con Paulina, su hija, con Teodoro, su amigo, es una experiencia que el libro no te va a dar. Y en un anuncio adicional, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, informó que ya está en planes el trabajo de audiolibros de otras obras icónicas de Fernando del Paso, como Palinuro de México y José Trigo, ampliando así el legado del autor tapatío en este formato accesible. El andamio. Cultura y construcción. Bueno, pues ya casi terminamos porque también hay más encuentros. Así es, caro amigos, amigas del andamio, ¿qué es un encuentro literario sin la inclusión de todas las lenguas? A partir de hoy y hasta el 8 de diciembre se va a llevar a cabo el 9º encuentro de literaturas en lenguas originarias de América, en sedes como la Biblioteca Pública Juan José Arreola y la Preparatoria 18 de la Universidad de Guadalajara. Entre las actividades destacan recitales de poesía los días jueves, hoy y viernes 6 de diciembre, un homenaje a Irma Pineda el domingo 8 y presentaciones como el audiolibro bilingüe del cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez, traducido al tzotzil y al tzeltal. Además, habrá lecturas teatralizadas, mesas redondas sobre la preservación de lenguas indígenas y lanzamientos editoriales. Todo con la participación de escritores destacados, además también de la actriz Ofelia Medina. El encuentro es un espacio clave para celebrar y además difundir a las lenguas originarias de América Latina. El andamio. Cultura y construcción. Cabe toda la luz del mundo. Bueno, señores, eso es una partecita chiquita de lo que estamos viviendo aquí en esta feria. Espero los estemos contagiando con esta energía y que, bueno, pues también, si no nos siguen, porque ya me regañó Julián, si no se pueden venir, bueno, sigan toda la información aquí a través del andamio y todos los espacios del Instituto Mexicano de la Radio. Nos estamos yendo con esta música de María José Yergo, que se va a presentar el viernes en el Foro Phil. La verdad es que ha sido un exitazo por esta combinación también que han hecho en algunos espacios con algunos artistas mexicanos, y sigue este diálogo, sigue esta convergencia entre propuestas, ideas, pensamientos y hasta ciencia, aunque usted no lo crea. ¡Nos vamos, Julián! Así es, caro amigos, amigas del andamio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta media hora de cultura en construcción. Estamos escuchando precisamente a María José Yergo con esta fusión del flamenco. Nosotros ya nos vamos, pero nos despedimos, no sin antes darle las gracias a Sofía Gutiérrez, Gabriel Ortiz, Alberto Palomino y Adria Aceves, quienes hacen posible que nos podamos escuchar. Los dejamos en Horizonte Jazz con Tony Ríos. Saludo, Tony, y en Radio México Internacional con la maravillosa Miriam Rodríguez. Gracias, Julián. A ti, caro auditorio, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo martes. Pórtese mal, pórtese bien, pórtese como quiera, pero diviértase. Tanto como te camelo, voy a llenar de diamante todas las trenzas de mi pelo. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.